En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Hoy visitaremos uno de los lugares más importantes de la historia bíblica y de las principales religiones del mundo. El lugar donde un día estuvo el Templo de Salomón y donde hoy se encuentra la Cúpula de la Roca, lugar de adoración de los musulmanes, conocido también como el Monte del Templo. El Monte del Templo es uno de los principales lugares de peregrinaje de musulmanes, pero también es el principal lugar de peregrinaje de los judíos, aunque solo pueden adorar en el muro exterior de la explanada del templo, también conocido como el Muro de los Lamentos. También es una gran atracción turística para los cristianos. El Monte del Templo es una colina que desciende abruptamente de norte a sur, elevándose por encima del Valle del Cedrón al este y del Valle de Tirio Peón al oeste, y su pico alcanza una altura de 740 metros. Aproximadamente el año 19 a.C., Herodes el Grande extendió la meseta natural del monte, cerrando el área con 4 muros de contención masivos y llenando los vacíos. Esta extensión artificial resultó en una gran extensión plana que hoy forma la sección oriental de la ciudad vieja de Jerusalén. La plataforma en forma de trapecio mide 480 metros en el oeste, donde nos encontramos, 470 metros al este, 315 metros en el norte y 280 metros en el sur, dando un área total de aproximadamente 150.000 metros cuadrados. El muro norte del monte, junto con la sección norte del muro occidental, está escondido detrás de los edificios residenciales. El muro oeste es el lugar más visitado por los judíos y que vemos aquí, y en donde se encuentra el Muro de los Lamentos. El monte del templo está controlado por autoridades musulmanas y está dividido en 2 plataformas, la plataforma alta y la plataforma baja. En la plataforma alta está construida la cúpula de la roca o domo de la roca con su cúpula dorada, donde se dice que se encuentra la huella de Mahoma en la piedra, la que dejó el profeta cuando, según la tradición, levantó el vuelo en su caballo alado que lo llevó a la presencia de Alá. Se dice también que se encuentra una roca que se cree fue utilizada por Abraham para construir el altar en donde iba a sacrificar a su hijo. Técnicamente, la cúpula de la roca no se considera una mezquita, pero sí es un lugar de culto para el Islam. Debajo de esta roca existe una cueva llamada la Fuente de las Almas. Después se encuentra otra cúpula pequeña en la misma plataforma llamada la Cúpula de la Cadena. Se asciende a la plataforma alta por varios escalones ubicados en diferentes lugares. Algunos arqueólogos creen que los escalones que se encuentran en la parte noreste forman parte de una escalera mucho más grande y en parte destruida que perteneció al segundo templo, construido por Zorobabel. En la plataforma baja se encuentra la mezquita Al-Aqsa en el extremo sur del monte del templo, cubriendo la mayor parte del ancho del área. Jardines cubren la parte este y norte de la plataforma baja. En la parte norte también se encuentra una escuela musulmana, la fuente de agua Al-Kas para la oblación. Originariamente las aguas eran traídas a través de un acueducto que venía desde Belén, de la fuente de Salomón. Toda esta área se identifica hoy con el término árabe Al-Haram al-Sharif. El Novel Santuario, o también es conocida como Explanada de las Mezquitas, o para los judíos, el Monte del Templo. Debajo de la plataforma baja se encuentran varias cisternas. Se cree que algunas de estas cisternas tenían conexión con el altar de sacrificio del segundo templo, como también con la fuente de bronce.
Algunas de estas cisternas tienen una capacidad superior a los 2,5 millones de litros de agua. Se encuentran 11 entradas al monte del templo, 10 para los musulmanes y una para no musulmanes, en donde pueden entrar en días y horarios limitados. Debido a las diferencias religiosas y políticas, en el monte del templo no se han realizado muchas excavaciones arqueológicas, pero se realizó un proyecto de zarandear la tierra que fue extraída de construcciones realizadas en el lugar por las autoridades musulmanas. En esta búsqueda se encontraron más de 4.300 monedas de diferentes periodos, principalmente de la época anterior a la destrucción del segundo templo por las legiones romanas en el año 70. También se encontraron muchas puntas de flechas babilónicas con más de 2.500 años de antigüedad, de la época de la conquista de Nabucodonosor. Además, se encontraron partes de cerámicas que estaban en los pisos de la corte del templo, mencionados por el historiador Josefo. La historia del monte del templo, desde el tiempo de Cristo hasta hoy, ha pasado por muchos capítulos. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos, el emperador Adriano de Roma construyó en el monte del templo, en el año 130 después de Cristo, un templo dedicado a Júpiter, con una gran estatua de Júpiter y una gran estatua de Adriano como dios. En este lugar se realizaron sacrificios de cerdos en honor al dios Júpiter. El emperador Constantino, después del concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, dio la orden de demoler el templo de Júpiter. Posteriormente, se cree que se construyó una iglesia o un monasterio en base a los descubrimientos arqueológicos encontrados en el área. En el año 610 se dio otra vez el área al control judío, quienes iniciaron la reconstrucción del templo, pero poco después, en el año 615, otra vez quedó el área en manos de los persas. Los persas dieron el control del monte del templo a los cristianos, quienes destruyeron la construcción judía. En el año 637, Jerusalén pasa a manos de los árabes, quienes en el año 691 terminaron la construcción de la cúpula de la roca, bajo el califato de Abd al-Malik, y en el 701 terminaron la construcción de la mezquita Al-Aqsa por el califato de Al-Walid, edificios que existen en el lugar hasta hoy. Cruzadas católicas retomaron el control de Jerusalén en el año 1099 y utilizaron la mezquita Al-Aqsa como el templo de Salomón. La orden de los caballeros templarios fue la que llevó a cabo las cruzadas en Jerusalén y administraron el lugar considerándolo como su sede principal. En el año 1244 los turcos tomaron el control de la ciudad de Jerusalén y el templo pasó otra vez a manos de los musulmanes. Fue seguido de conflictos bélicos hasta que finalmente en el 1516 el monte del templo quedó en manos del Imperio Otomán, con una gran influencia musulmana hasta el día de hoy. En 1757 se aplicó una regulación llamada Status Quo para los lugares santos de Jerusalén que sigue vigente aún hoy. Este status quo dice que no se puede prohibir el ejercicio libre de la religión, pero también mencionaba que los lugares musulmanes permanecerán bajo el control musulmán. Debido a altercados que han surgido por dichas visitas, en muchas oportunidades se ha limitado la entrada de los judíos al monte del templo. De la misma manera se ha limitado la entrada en ciertas ocasiones a musulmanes al monte del templo por parte del ejército israelí que controla el área para evitar conflictos. En las últimas décadas se han realizado varios intentos de parte de judíos extremistas de destruir la mezquita de Al-Aqsa, pero han sido infructuosos. El área sigue viviendo constantes tensiones
especialmente entre judíos y musulmanes, por tener el control de la misma. El inicio de la historia del monte del templo se remonta a los tiempos de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Fue al monte Moria donde Abraham fue conducido por Dios y donde por la fe Abraham vio el futuro sacrificio del Hijo de Dios. Pudo ver de forma figurativa lo que sucedería en el futuro en el monte Moria o en Jerusalén. Se dice que la roca que se encuentra dentro de la cúpula de la roca era parte del altar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Este mismo monte Moria fue el lugar donde Dios mostró a David que debía comprar la propiedad de Omán Jebuseo y realizar un sacrificio a Dios solicitando su misericordia. Fue allí donde Dios envió fuego del cielo aceptando el sacrificio. David decidió dedicar el lugar para que se construya la casa de Dios. Esto lo encontramos en 1 de Crónicas capítulo 21. David estaba avanzado de edad y Dios le indicó que su hijo sería el que edificaría el templo. David había derramado mucha sangre en guerras y su hijo sería un embajador de paz. Y así fue. Salomón inició esta magna obra. En 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 1 leemos: Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, donde él se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la área de Omán el Jebuseo. Gran gozo hubo cuando llegó el día de la consagración del templo. En 2 de Crónicas 7:3 leemos: todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová sobre el templo, y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y dieron gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lamentablemente, en los días del Imperio Babilónico, el pueblo se apartó de los caminos de Dios y vino Nabucodonosor con su ejército, destruyendo tanto la ciudad de Jerusalén como también el templo construido por Salomón y llevando los utensilios del templo a Babilonia. Pasados los 70 años, el pueblo pudo regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad amada. Dios levantó a Zorobabel para que reconstruyera el templo y hubo gran regocijo cuando se inició la obra y se colocaron nuevamente los cimientos del segundo templo, aunque muchos que recordaban el primer templo lloraron, mezclándose los lloros con los gritos de alabanzas, como lo registra Esdras 3, 12 y 13. El segundo templo no tuvo la presencia de Dios en el lugar santísimo como la tuvo el primer templo, ni tampoco tuvo el arca del pacto original, porque había sido escondida antes que Jerusalén fuese tomada por Nabucodonosor. Existe una promesa especial para el segundo templo. El profeta Ageo en el capítulo 2, el versículo 9 escribió: la gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré la paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Fue en la época del segundo templo cuando Cristo realizó su ministerio terrenal en Jerusalén. Cristo vino para traer luz a los judíos y mostrarle el verdadero camino al Padre. En 2 oportunidades limpió el templo del sistema formal que habían instituido los sacerdotes. Jesús utilizó su voz en el templo para traer esperanza y paz a un pueblo sumido en tradiciones y costumbres. Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado en el Calvario. En el momento de su sacrificio, el velo del templo se rasgó, dejando un claro mensaje que terminaba el sistema ritual. Cristo llenó de gloria al segundo templo con su presencia y ministerio. El pueblo judío tuvo muchas oportunidades, pero las rechazó. Por 2000 años han peregrinado al Muro de los Lamentos, uno de los principales lugares del judaísmo, un área de 60 metros de largo, remanente del segundo templo, lamentando
la pérdida del templo y de la ciudad amada. Su principal plegaria es volver a adorar en el monte del templo y la llegada del Mesías. El Mesías, Jesús, el deseado de todas las gentes, no está en la tumba, vive. Hoy desea morar en el templo de nuestra vida. Abramos nuestros corazones para no perder la oportunidad de experimentar el poder de la transformación y poder llegar al monte de Dios, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad celestial. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3 nos dice: «Y yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia, adornada para su esposo. Oí una gran voz que descendía del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios».